Estamos viendo y en el mes donde el Señor nos habló que era nuestro descanso, aprendiendo del descanso del Señor y del descanso en el Señor, es que nos encontramos en este momento hablando del ministerio pastoral como aquel ministerio que te da descanso, como aquel ministerio que hace descansar. Si una de las cosas que ha intentado el enemigo fuertemente durante todos los tiempos es opacar la figura pastoral. Siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si alguien piensa mal de un pastor, estará pensando mal de Cristo, estará pensando mal de Dios y estará pensando mal del Espíritu Santo. Lo que usted tiene que saber es que en el Antiguo Testamento Dios, el creador de todas las cosas, se presenta como el pastor. Cuando el salmista David está ahí en el Salmo 23, que dimos lectura hace unos días atrás, el Salmo 23, el salmista dice así, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Obviamente que él no estaba hablando de Jesús, porque todavía Jesús no se había manifestado. Tampoco está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Señor, el creador de todas las cosas. El Dios que David adoraba, él está diciendo el Señor, Yahvé, el Señor Elohim, ¿cierto? Él es mi pastor, porque él tuvo un encuentro con Dios como su pastor. Pero cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Jesús es el pastor. Y cuando Jesús se va, dice: les enviaré el Espíritu Santo, el que los va a consolar, el que los va a guiar, el que les va a enseñar toda palabra de verdad. Se estaba refiriendo también a una guía pastoral. Entonces, tanto en Dios como el Creador, tanto en Jesús y tanto en el Espíritu Santo hay una figura pastoral. Dios se revela a través de la figura pastoral. Pero no solamente a través de la figura de la Trinidad como figura pastoral, y no tan solamente como la figura del hombre que está al frente de una iglesia como figura pastoral, sino como a través del cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted, como parte del cuerpo de Cristo, como figura pastoral. Amén. Porque la iglesia en sí es pastoral. Y bueno, aquí nosotros lo que vamos a intentar es crear esa conciencia. La conciencia de que usted tiene que ser pastoreado por Dios en su calidad de Padre, en su calidad de Jesús, en su calidad de Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Jesús habita en nuestros corazones por medio de la fe. Amén. Y tenemos el amor del Padre. O sea, Dios está en nosotros. Entonces nosotros necesitamos aprender a ser pastoreados por Dios. Ahora, es verdad que es necesario, por así decirlo, independizarse de toda figura humana para no responsabilizar ni culpar de lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Porque generalmente cuando alguien habla de la figura pastoral dentro de la iglesia mal, es porque está responsabilizando al pastor por lo que debiera hacer él, o por lo que no hizo él, o por aquello que piensa que el pastor debe hacer. Y recuérdense que hay áreas donde solo Dios puede llegar. Amén. Hay pensamientos, hay instancias, hay lugares, hay momentos donde solo Dios puede llegar. Ayer me encontré en un lugar, estaba estacionando el vehículo, me salí del vehículo y cuando voy a hablar con el joven, el caballero que cuidaba el parquímetro, yo sentí hablarle del Señor y yo le pregunté: ¿tú vas a la iglesia? ¿Vas a la iglesia? Y me dijo: hace muchos años iba a la iglesia. ¿Y qué te pasó? Me dijo: no, tuve una desilusión amorosa y luego de eso me salí y no fui más a la iglesia. Dije: sí, lamentablemente las desilusiones suele ocurrir que la gente sale, pero deberías haber vuelto. Sí, dijo: yo sé que en algún momento voy a volver. Y yo le dije: pero vuelve ahora. Y dijo: sí, lo estoy pensando. Y le dije: te invito, vamos. Yo soy de San Pedro, tú eres de allá,
de Chihuayante, pero te invito, te vengo a buscar, vamos, y para incentivarte, para motivarte. Sí, podría ser. Quedó bien enganchado, bien tocado por el Señor. ¿Por qué se lo estoy contando? Porque es en Dios, tocándose varón como el pastor que lo quiere traer de vuelta. Pregunta, ¿yo soy de su iglesia en Chihuayante? No, él me dijo el nombre de la iglesia que iba. Me dijo que se encontraba con gente de esa iglesia, que también lo invitaba, que también le hablaba. Pero ¿por qué yo fui y le hablé? ¿Por qué yo sentí de Dios? Porque era el momento para hablarle, era el momento para que él escuchara, estaba atento. No viene el mar, en la tarde oscuro, con frío, era el momento para hablarle. Entonces, lo que yo quiero hacerle entender es que hay, probablemente el pastor de la iglesia donde él se fue no podía hablarle como yo le hablé. Pero el Señor lo usó a mí para hablarle y decirle, ven, vuelve. ¿Entiendes? ¿Quién es? ¿Quién es que está hablándole? ¿Soy yo? ¿Cierto? ¿No? ¿Cierto? ¿Quién es? Es Dios. A través de nosotros que está manifestando su carácter pastoral, yendo a buscar, ¿cierto?, a su oveja. Eso es lo que yo quiero que usted comprenda, hermano. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Que Dios manifiesta su carácter pastoral en su figura como el Dios creador de los cielos y la tierra, en su figura como Jesús, el que vino a pastorear, y en la figura del Espíritu Santo, pero también en la figura de que coloca un hombre al frente de una congregación, y si la congregación de nosotros llegase a crecer y llegásemos a ser cientos o centenas o miles el día de mañana, habrá más pastores en medio de nosotros, ¿cierto? Pero Dios pastorea con la congregación, que es el cuerpo de Cristo. Dios pastorea contigo también, sin que usted tenga que llamarse pastor. ¿Ya? Porque ese es el otro tema. Hay gente que le gusta llegar a una posición, llegar a un título. Entonces yo también invité a otra persona hoy día y me dijo, bueno, yo iría, pero tenéis que pasarme el coro. Yo quiero ser el encargado del coro, si no, no voy. Por último dijo, me dejáis en la puerta y soy encargado de la portería y todas las cosas, porque si no, no voy. Me dijo jugando, Pero hay gente que está interesada en posiciones. Pero el verdadero cuerpo de Cristo no está interesado en posición, está interesado en la obra. Amén. Amén. Hoy día escuché algo muy lindo de un pastor, un pastor anciano ya, él decía, la única manera de que una iglesia grande o que una iglesia pueda crecer y puedan haber muchas personas es que la gente aprenda a ser pastoreada por Dios. Dependencia total de Dios. ¿Se entiende? Obviamente que hay conexiones, obviamente que hay lazos, hay obreros, hay discipuladores, todo eso, pero que tenga esa intimidad y esa dependencia de Dios para que en el momento que no está el obrero, en el momento que no está el pastor, o el amigo o el hermano, tú sepas hacer lo que tienes que hacer. Usted sepa tomar la decisión que tiene que tomar. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que tenemos la unción del Santo, que nos enseña todas las cosas. ¿Amén? Ya. Eso fue lo que vimos el domingo, en parte. Hablamos cinco cosas que nosotros necesitamos entender del ministerio pastoral. Que el ministerio pastoral está para al menos 5 cosas. ¿Se acuerdan de 5 cosas del domingo? Número 1 decíamos. Bien. Número 2. Ya. Número 1, ¿cuál era? ¿Ah? Ya, estamos bien. Empecemos por el número 2. Número 2. Ya esa es el 3. Bien. No, esa no. Hermano querido, ya le voy a decir. Fortalecer. Vamos a Ezequiel 34 para que no se confunda. Ezequiel 34. Ahí lo vamos a ver para que lo veamos por la palabra. Bien, ahí está, sí, esa es. Lo vamos a ver con el texto. ¿Cuál era el texto? ¿Se acuerdan? Ezequiel 34. Ezequiel 34, ¿cuánto? 4, ¿cierto? Ezequiel 34, 4. Lo vamos a ver aquí, es necesario verlo. Yo quiero remarcarle esta palabra, escuchen bien, porque Ezequiel a quién le está hablando.
a los reyes, a los que gobernaban el pueblo de Israel, ¿ya? Le habla a ellos y toma esta figura, esta parábola, y le habla como que ellos son pastores que nos están guiando bien al pueblo. Es como quien dijera hoy en día, ¿cierto? Un pastor, un hombre de Dios va y le habla al presidente, le dice que no está guiando bien al pueblo, que está yéndose por el amor al dinero, que está sacándole todos los recursos a la gente, y se lo dice, y le pone esta parábola de la oveja y el pastor, y lo que verdaderamente debería ser un pastor. En otras palabras, esta palabra está dirigida al área de gobierno, usted tiene que saber eso, ¿ya? Por eso es que habla de la lana, de la leche de las ovejas, que se las comen, que se beben la leche, que trasquilan las ovejas, le llevan todos los recursos, pero está relacionado al área de gobierno, a los reyes. Entonces de ahí nosotros sacamos estos principios que nos ayudan a nosotros, la gente que trabajamos en la obra pastoral, a ser buenos pastores también. ¿Ya? Y ahí está. Dice, no fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas, no vendaste la perna quebrada, no volviste a redir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Solamente ese verso vamos a ver por qué nos vamos a enfocar en algunas cosas de ahí. Pero recuérdense que yo les decía, una de las cosas que a veces la gente critica es que el pastor no sea demasiado fuerte, no sea demasiado duro con la gente. Y la verdad de las cosas es que la gente, las personas son personas, hermano. Entonces, por más que usted sea fuerte con las personas, la Biblia dice que el Evangelio es de buena voluntad. El Evangelio es de buena voluntad, uno no puede obligar a nadie a buscar al Señor, uno no puede obligar a nadie a congregarse, ¿cierto? Es de buena voluntad, y por más que el hombre de Dios se enoje con las personas, y yo le contaba un par de anécdotas, ¿cierto? De ese pastor que se enojó con un hermano, o el hermano con el pastor lo fue a buscar, le dijo, tienes que llegar el domingo a la iglesia. No quiero ir a la iglesia, tienes que llegar. Y se enoja el pastor, se remanga y le manda un combo, ¿cierto? Y después el próximo domingo, ahí estaba el hermano fiel, ¿cierto? Porque había recibido corrección. Es algo trágico y cómico. No debe ser así. Y usted tampoco no debe de sacar de quicio su pastor, ¿cierto? Hermano querido, me pasó una anécdota, se la voy a contar. Hace unos años atrás, teníamos la iglesia ya habíamos abierto todo, estábamos haciendo 2 cultos, y de repente empezó a llegar una persona, y yo recuerdo que llegó al culto y todo, y en ese tiempo a mí me gustaba usar, todavía me gusta usar buzo, y yo fui de buzo con mi mamá a comprar, me acompañó Rodrigo, no sé si se recordará, Rodrigo estaba de cumpleaños ese día. Y justo una de las personas que estaba llegando a la iglesia andaba medio bebido, el hermano querido, y me habló, ¿cómo está pastor? Le dije allá, y me siguió para pedirme plata hasta la casa, y le dije, no te puedo pasar plata, ¿cómo te vas a pasar plata si te vas a ir a hacer quizás qué cosas? No tengo plata para pasarte. Y me comienza a insultar, hermano. Y justo habíamos ido a comprar una trenza, ¿te acordás, Rodrigo, no? ¿No? El hermano querido me empieza a insultar, y mi mamá entra, y así que entró mi mamá, y yo dije, ya. Y me devuelvo, hermano, me dio una rabia, no sé de dónde me salió esta cuestión, hermano. Me dio una rabia y voy saliendo hacia la reja, y me agarra Rodrigo, y se acuerda. Y me agarra Rodrigo y me dice, no, pastor, le teníamos un perrito, no me acuerdo cómo se llamaba. Y el hombre viene hacia mí, y el perro va, hermano, y le muerde los testículos. Y le dije, Señor, estás peleando por mí. Y el Rodrigo dijo, no, pastor, no se ensucie. Y el perro, hermano, quede mal. Y le dije, Señor, saca este varón de aquí, porque si no, quizás ¿qué va a pasar? Puede que él me pegue a mí, que yo le pegue a él. Ayúdame, Señor. No lo vi nunca más. Nunca más desapareció, algo pasó, no sé. Pero hermano, hay situaciones. Hay situaciones que son fuertes, que son tragicómicas. Pero, aún así, uno tiene que tratar de guardar su dignidad pastoral, de tratar de no portarse mal, hermano. Recuerdo el caso de otro amigo, hermano. Un amigo, ustedes lo conocen también, se lo voy a contar por nombre ese, el pastor Jerry. Buen amigo, de Dios bonito. Fue a Santiago, y en Santiago de repente en una casa ahí, donde él fue a predicar, y llega, hermano querido, un hombre insultándole, aquí, allá, dejando la escoba. Y sale el pastor
Le dice, pero cálmese, amigo, cálmese. ¿Y qué hay tú? Como es más secadito, así más que yo. ¿Y qué hay tú, guatón? Y te salgo. Y no sé qué le pasaría a ese hombre, hermano, que le manda unos par de combos al suelo. Ahí quedó inconsciente los dos. Después lloraba ese pastor. Lloraba porque estaba quebrantado por lo que le había pasado. Usted tiene que saber que un hombre de Dios, un hombre de paz, hermano, no anda peleando. Uno anda en paz. Recuerdo otro caso, hermano. Mejor no le cuento más casos porque no puedo casos así. Las cosas que pasan, hermano. Pero son testimonios. Porque le puede pasar a usted y usted puede decir, ¿sí o no? Le puede pasar, hermano, le puede pasar y usted puede decir, no soy digno, no soy digno, no, son cosas que pasan. Pero bueno, el ministerio pastoral es un ministerio que usted tiene que amar, porque el hombre de Dios, volviendo al tema, está encargado de esto, de no enseñorearse con violencia. ¿Ya? Y hay gente que le gustaría que de repente el pastor fuese más fuerte. No, oblíguelo a esa persona a hacer tal cosa. No, hermano. Una vez una persona me dijo, tal hermano viene y se afeite, viene a la iglesia y no viene afeitado. Bueno, ¿qué tengo que ver yo? Si quiere se afeite, si no se afeitó, cosa de él, se querrá dejar la barba. Entonces, de repente hay personas que son medias fijadas en cosas que no tienen nada que ver con el carácter de Cristo. Pero el hombre de Dios no se puede enseñorear con violencia de la reina. ¿Ya? Ese es el punto que compartimos ese día. Ahora, aquí están los 5 puntos, como bien dijo nuestra hermana, fortalecer las débiles. ¿Qué debe hacer la figura pastoral entonces? Fortalecer las ovejas débiles. ¿Qué más? Curar la enferma. Vendar la perniquebrada, hacerla volver a la descarriada y buscar la perdida. ¿Ya? Y hoy, en base a eso, en buscar la perdida, es que yo quiero que vaya a Mateo 18. Vamos a ir a la parábola. Es una parábola. Yo creo que usted pueda comprender algo el día de hoy, porque yo sé que no hay mucho entendimiento con relación a esto. Para comprender esa parábola, hay que leer los 9 versos anteriores, pero primero vamos a leer el verso 10 al 14. Mateo 18, 10 al 14. Dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Verso 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? ¿De quién está hablando? ¿De qué? ¿De quién está hablando usted leyó? Ayúdenme, ¿de qué? ¿De las ovejas y de qué? De los pequeños. Sí, obviamente el pastor está ahí en medio de. Pero ahora mire, vamos a leer el verso 1, Mateo 18, 1. Vamos al verso 1 para que lo entienda mejor. ¿Lo encontró? Mire lo que dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Verso 2. Y llamando Jesús a un niño. ¿A quién llamó? A un niño. Lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Verso 5. Y cualquiera que me reciba en mi nombre,
A un niño como este, a mí me recibe. Vuelve al verso 4, por favor. Vuelve al verso 4. El verso 4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El verso clave de todo eso, hermanos queridos, es tener la humildad. Y yo creo que esta es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, ¿cierto? Como gente humana, común y corriente, nosotros somos soberbios, hermanos, somos orgullosos. Pero no lo digo de una manera despectiva, lo digo reconociendo que en nuestra condición somos así. Y de verdad que para entrar en el reino de los cielos, dice, se necesita de humildad. Se necesita de humildad. ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que reconocer es que se ha equivocado. ¿Sí o no? Ese es el verso clave. Si quiere usted lo subraya, marca en su Biblia. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces el mayor no es el que aparenta ser mayor, sino que el mayor es el que es más humilde, o el que se esfuerza por caminar en humildad. Porque igual es un trabajo, hermano. Es difícil caminar en humildad. No es fácil, pero hay que trabajar eso. ¿Sí o no? ¿Usted está trabajando en eso? Cuesta, si no es fácil. Pero necesitamos pedirle la gracia a Dios. Dame la gracia para caminar en humildad. No estamos diciendo que nos dejamos pasar a llevar. No estamos diciendo que seamos dejados, sino que humildes. ¿Ya? Y ahora vamos a avanzar hacia el verso 6. Miren lo que dice ahora, porque ahí termina una parte. Si usted está en su Biblia, ahí en el verso 5 habla de quién es mayor, ¿sí o no? Y lo termina ahí. Pero después dice ocasiones de caer. Y cuando comienza a hablar dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. ¿A qué se está refiriendo? Al humilde, ¿cierto? No se está refiriendo al niño propiamente tal ahora. Se está refiriendo al que tiene una actitud humilde para buscar al Señor, para entrar al reino, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el pequeño? El humilde, el que tiene una actitud humilde para buscar al Señor. Ese es el pequeño. El que se humilla para entrar al reino. Ese es el pequeño que habla la Biblia. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, entonces lo que nos da a entender que va a haber personas que van a hacer tropezar a la gente que se ponga en humildad. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted o no le ha pasado? Que cuando usted se decide poner en humildad, va a haber gente que te va a hacer tropezar. Pero la Biblia dice: ay de aquel, ¿cierto? Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Verso 7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre porque viene el tropiezo! Fíjate ahí nomás, por favor, no te muevas. Miren, no sé si lo perciben. Dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Dice: es necesario que venga el tropiezo, pero ¡ay del hombre que haga tropezar! Entonces, necesitamos, hermano querido, necesitamos entender algo aquí. Necesitamos entender que para entrar al reino de los cielos, número 1, hay que caminar en humildad. Número 2, que van a venir tropiezos. Y buscando la palabra tropiezo, es ofensa, ofensa, ofensa. Es una trampa. Cuando usted se ofende con su hermano, ese tipo de ofensa es. Pero dice: en el mundo por los tropiezos. Pero después dice: pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, yo puedo tomarlo de dos maneras aquí. El mundo me va a hacer tropezar. O cuántas veces la persona comenzó a buscar a Dios en humildad, y de repente el colega en el trabajo, el amigo ese: vaya, pero tomémoslo aquí, compartamos allá, y terminaste descargado ese fin de semana. ¿Sí o no?
¿A cuántos le pasó eso? ¿O solamente a mí me pasó? Que buscando al Señor con todo el corazón, no, yo quiero buscar a Dios, y aquí y allá, me conté con un par de amigos, no, mira, vamos aquí, vamos allá, vamos. 3 días. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Si yo amo a Dios. Ese es el que ya escuchó la voz de Dios, que es oveja, pero que lamentablemente por el mundo tropezó y se descarrió. ¿Qué hace el Señor con ese? ¿Qué hace el Señor con ese? Ahí es donde se aplica la parábola de la oveja perdida. Porque esa persona quiere a Dios, ¿me entienden? Esa persona no es que se decidió por dejar a Dios. No, esa persona está luchando porque quiere a Dios. ¿Se entiende, no? Es diferente que una persona X está luchando porque ama a Dios, de buscarle, de seguirle, y tropieza porque lo hacen tropezar. Porque hay gente maliciosa, malvada, perversa, que se burla, que se ríe, que le hace cosas porque quiere que tropiece, porque no quiere que siga buscando. Pero esa persona va a levantarse y va a seguir buscando, porque el Señor como pastor se va a manifestar y lo va a buscar, lo va a llamar y lo va a traer. Que es diferente a la otra persona y que está dentro y que le dijo al Padre, dame todo lo que es mío porque yo me voy. Y que va y que gasta todo lo que le dio papá a Dios y lo gasta perdidamente. Ese tiene que entrar en sí. Ese tiene que reconocer que se equivocó y tiene que tomar la decisión de volverse. Amén. Porque uno le está causando tropiezo, el mundo y persona, pero el otro tomó la decisión de salir de la casa de su padre. Pero cuando entra en sí, dice: volveré a la casa de mi padre, porque ahí hay abundancia de pan, y yo he pecado contra el cielo y contra él. La persona que reconoce. Pero la oveja que está media descarriada porque está recién, ni se da cuenta de las cosas, ni se da cuenta que él lo hizo caer, cómo cayó, por qué cayó, no sabe quién es bueno, no sabe quién es malo, no sabe nada, porque está recién. Cuando esa persona comienza a caminar un poco en la fe, esa persona va a tener tropiezo, pero yo quiero decirte, hermano, no te desanimes, sigue adelante. Va a haber gente que te va a hacer tropezar, va a haber gente que te va a desanimar, pero tú te vas a levantar porque el Señor te va a buscar, el Señor te va a traer. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Entonces, si usted vivió eso, mire el verso 8, mire el verso 8. Mire el verso 8 lo que dice. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Verso 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y aquí, quédate ahí por favor un poquito. Mire que hay una realidad angelical. Escuchen esto con atención porque es muy importante. Cada una de las personas que ha decidido buscar a Dios tiene ángeles de parte de Dios. ¿Sabías usted, no? Y los ángeles que tú tienes ven el rostro de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Y hay otra palabra en hebreo que dice que los ángeles nos ministran a nosotros. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos esa realidad porque no estamos preocupados de comprenderla, no estamos preocupados de entenderla, pero hay ángeles de Dios para bendición tuya. Entonces, cada vez que alguien te quiera hacer tropezar, ya sea el mundo, ya sea una persona te quiera hacer tropezar, tú no estás solo. Hay otra palabra que dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Lo cree usted o no? Entonces diga conmigo: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces tú tienes que entender algo, hermano querido, que por un lado yo debo esforzarme por no tropezar, pero por otro lado puede que tropiece. Y si yo tropiezo, necesito entender que el Señor me va a ir a buscar. Si yo tengo el corazón correcto. ¿Y cuál es el corazón correcto?
La humildad para entrar en el reino. ¿Y cuál sería el corazón incorrecto? Soberbia y orgullo, que te cierra la puerta. Que te cierra la puerta del reino. Amén. Entonces nosotros podemos ser hasta mañosos, pero si somos humildes, ¿me entienden? Podemos ser buenos para la talla, pero si somos humildes, podemos ser hasta buenos para comer. Pero si somos humildes, ¿sí o no? Te estoy diciendo cosas para que usted entienda la importancia de la humildad. Para entrar al reino y para que el Señor te pueda pastorear. ¿Se acuerdan domingo que yo le decía, hermanos queridos, si usted no se deja pastorear, uno como hombre nada puede hacer porque es un hombre con figura pastoral, con una gracia pastoral, pero si usted no se deja pastorear, uno nada puede hacer. Nada puede hacer. Y si usted no se deja pastorear por Dios, Dios tampoco nos deja hacer nada. No puede hacer nada. Porque Dios te comienza a llamar. Dios te comienza a tocar. ¿Ya? Bien. Mira, avancemos en esta. Verso 11. Y ahí es donde dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? ¿Ah? El pequeñito que tropezó, hermano. ¿Quién es la oveja? ¿Se entiende, cierto? Entonces, para hacerlo más simple, un hermano viene recién llegando, Dios lo está llamando, el Espíritu Santo lo convence, y llega el Señor, y llega tu grupo cariño, supongamos que llegó a tu casa, tú lo aceptaste, lo ayudaste, lo trajiste a la iglesia, y está recién empezando esa persona. Y de repente esa persona era, no sé, tenía una buena posición, o tenía un buen trabajo, o a lo mejor no, pero se humilló tanto delante de Dios, y usted lo vio. Y le pidió perdón al Señor, y el Señor lo perdonó y entró al reino. Y estuvo una semana bien, un mes bien, 2 meses bien, y de repente, ¡pum!, los amigos en el trabajo. ¿Qué le pasó a esa persona? Se descarga. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Lo va a buscar. ¿Pero cómo lo va a buscar? A través de su iglesia. Puede ser la persona que lo está ayudando, que lo anima, ¿cierto? Vamos, sigue adelante, ¿cierto? El obrero. Puede ser el amigo de la iglesia, ¿cierto? El mismo pastor. O puede ser otro hermano de otra congregación. Porque es el Señor el que lo hace. Se levanta, esa persona sigue, su caminada continúa. Ahí se aplica el principio. Pero acuérdense que esta parábola de la oveja perdida es la oveja que se pierde porque se ofendió. Y una de las mayores situaciones en la iglesia es que los hermanos se van porque se ofenden. Se ofenden, se sienten desilusionados, algo no les pareció bien, vieron una mala cara. Algunos simplemente porque no les gustó el portero, no les gustó la música, no les gustó el que cantó ese día, se ofendieron porque pensaron que le estaban diciendo las cosas a ellos y se ofendieron. Entonces usted me puede preguntar a mí y decirme, ¿y a dónde dice eso la palabra? ¿Está hablando de eso? ¿Está hablando de la que se descarrió? Entonces lo voy a demostrar con la palabra. Vamos a avanzar, mire. Verso 12, ¿qué dice? Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? La que se salió, ¿cierto? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descargaron. Claro, porque las otras están ahí y la otra se había perdido. Lógico, ¿cierto? Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El Señor no quiere que se pierda nadie, escuche bien, que es humilde, que ha tenido la condición de humildad para entrar al reino de los cielos. O sea, si usted ha tomado la decisión de caminar en humildad delante de Dios para entrar al reino de los cielos, el Señor no quiere que usted se pierda, aunque usted tropiece. ¿Amén?
Ahora avancemos. Verso 15. Porque ve que uno de repente tropieza y nos falta la persona que te juzga, que te condena, que te habla mal. Está haciendo la pega del acusador. Está bien en parte, ¿para qué? Para que uno le tome el peso. Está bien en parte, ¿para qué? Para que uno vaya delante de Dios y ore y se arrepiente. Está bien por eso. Pero está haciendo la pega del enemigo, que es acusado. Ya nosotros, la iglesia, debe interceder. Debe orar por eso. ¿Amén? Ya. Por tanto, mire, atención, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere ganado a tu hermano, verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Se da cuenta cómo el tropiezo tiene que ver con la ofensa? ¿Se dio cuenta, cierto? ¿Se dio cuenta? ¿Y qué dice el Señor? Dice: si tú te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, anda y habla tú con él solo. Ahí dice luego: ve con otra persona para que lo escuche. Si no te escucha a ti, anda con otro para que te escuche. Si no te quiere escuchar, que no te quiere escuchar, dilo a la congregación que no te quiso escuchar. Tú quisiste arreglarte y no te quiso escuchar, y ya es un pecador, no es de la iglesia. Así dice. Nosotros no llegamos casi nunca al tercer nivel ni al segundo. Casi siempre nosotros, cuando tenemos conflicto, alcanzamos a hablar con la persona y todo queda ahí nomás. Pues ya, no, sí, está bien. Y ahí quedó, ¿sí o no? Y así debería ser. Pero cuando no queda ahí y el conflicto es mayor, ahí viene el tema. Que la gente sale de la iglesia. Para que usted sepa, le digo yo por si acaso alguien no sabe eso. Y entonces ahí es donde viene la pregunta, porque Pedro dice: entonces, ¿cuántas veces voy a perdonar a la gente yo? ¿70 veces 7? Él dice: no, Pedro, siempre hay que estar perdonando. Siempre hay que estar perdonando. Hermano querido, mire, dice: pónganse de acuerdo, porque todo lo que la gente se ponga de acuerdo y le pide al Padre va a ser eso. ¿Ya? Entonces, si usted se pelea con alguien y se va, tropezó. Y Dios va a ir a buscarte también. Porque de eso se trata el ministerio pastoral. El Señor te va a ir a buscar y te va a hacer entender. ¿Ya? Pero a veces no necesariamente es el pastor. Y a veces inclusive no necesariamente es el obrero, porque a veces el hermano necesita tiempo. ¿Está aquí o no? A veces la persona necesita tiempo para descansar, despejar la mente, pensar y mirar las cosas desde otra perspectiva. Porque a veces cuando la persona está muy encerrada en el problema, en el conflicto, es más explosivo. Y cuando uno se aleja un poquito, ¿cierto? Hay un dicho que dice: ¿qué haces tú cuando tienes problemas? No, yo voy y te pego. Y otro dice: no, yo tomo distancia. Porque mientras hay conflicto, hermano, mejor alejarse un poquito y ver el tema de otra perspectiva. El secreto es no caer en la ofensa. Estamos teniendo un ambiente tan bonito y de repente un conflicto con un hermano, un conflicto con otra persona, te puede perjudicar, hermano. Te puede hacer tropezar. Con todo, si tropiezas, el Señor te va a ir a buscar. El Señor te va a llamar. Pero no pienses necesariamente que va a ir la persona que te hizo tropezar, porque puede que no sea así.
sino que sea otra persona que vaya. Yo recuerdo cuando recién me convertí, cuando recién estaba llegando, porque todavía no estaba convertido, uno de los que me convidó a ir a la iglesia fue el primero que me ofendió cuando le hablé una cosa. Fue el primero que me ofendió. Y yo encontré error y dije, bueno, y este no es el que me invitó. Pero me ofendió mal, sí, me ofendió mal. Y no era un tipo de persona así, esa persona para que dijera eso. Y dije, qué raro, lo encontré raro. Pero yo seguí. Y luego esa persona que me ofendió se fue al mundo. Se le destruyó su hogar, su familia se fue. Entonces, hermano querido, ni siquiera yo sabía esta palabra de hablar, de pedir perdón, sino que no, yo quedé ahí colgado. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos cuidado. Cuidado con el tema de las ofensas, cuidado con el tema de tropezar entre nosotros mismos, cuidado con el tema de meterse en cosas que no tenemos que meternos, porque podemos ofendernos y tropezar y quedarnos atrás, quedarnos fuera de lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, para concluir, quiero concluir diciendo que el ministerio pastoral lo que hace es que busca lo humilde. ¿Por qué se da? Porque el soberbio y el altivo Dios no mira de lejos. Pero al contrito de corazón humilde, Dios se acerca. Termino con esta figura. Estaba el fariseo y el pecador. Y el fariseo decía, gracias Señor, porque yo soy más espiritual que este otro, oro más que este otro, ayuno más y diezmo de todo lo que tengo. Y ahí estaba el otro publicano diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Estaba humilde. ¿Sí o no? Él recibió la respuesta. En otras palabras, ¿quién fue pastoreado? El humilde. ¿Y el otro salió pastoreado o no? Dios no lo tomó ni cuenta, ¿no? Porque él estaba orando para él mismo, dice la palabra. No estaba orando para Dios. ¿Amén? Así que en esta noche, mi única intención, hermanos queridos, es decirle que la figura pastoral de Dios es aquel que va a buscar al humilde. Y que no importa el motivo por el cual el humilde se haya descarriado, si fue por personas, si fue por el mundo, si fue por una ofensa, allá va el Señor. Pero tengo que decirle algo así a usted: tenga cuidado con ir a la siga del que está ofendido, porque el que está ofendido te va a hablar mal porque está ofendido, te puede herir porque está herido, te puede decir algo mal porque él está mal. Déjalo. Deja que Dios haga el trabajo, y cuando sea de Dios, esa persona, Dios la toma y usa el que quiere usar. Amén. Yo recuerdo un caso de una discipuladora encargada del área de discipulado a nivel nacional en Brasil, en Jóvenes con una Visión, la Carlina. Y ella dice que, siendo líder y todo, y ella dice que va a donde una mujer que ella estaba discipulando, la mujer tuvo una crisis, se sintió mal y se fue. Y dice que ella va así a decirle, pero ven, dime que yo quiero ayudar aquí con amor, esas personas con amor, con cariño, ¿sabes? Y va a la siga, y cuando la logra sentar en la pieza, quiero que me diga lo que está sintiendo, y llega, y cuando le dice, quiero que me diga lo que está sintiendo la otra hermana, ¿cierto? Va y le manda uno. Y Carlilla dice, ahí comprendí. Y cuando la gente está en crisis, y cuando la gente está mal, hay que darle espacio. Hay que darle espacio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay lugares donde solamente el Espíritu Santo puede llegar. Hay lugares, y eso lo vamos a ver más adelante, pero vendar la perna y quebrada, el proceso de reconstrucción de la persona que está herida, no se cura esa persona estando encima de la persona, sino que orando por la persona. Entonces aquí, y bueno, yo quiero terminar ya, pero tengo que decirles, aquí es donde usted tiene que entender que pastorear tiene mucho que ver con la vida de oración.
mucho que ver con la vida de oración, porque tu oración, escuche bien esto por favor, tu oración o mi oración por ti, mi oración por usted, lo pastorea usted, a donde yo no puedo llegar y a donde yo no sé. Y tu oración por una persona puede hacer que Dios lo pastoree, donde tú no puedes llegar, pero el Señor sí. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias. Te honramos en esta noche, Padre. Queremos entender estos misterios. Queremos ser la gente. Aleluya. Yo quiero pedirle si usted puede colocarse sobre sus rodillas. Vamos humillando delante del Señor. Nosotros queremos ser la gente que se humilla, Padre. Queremos ser la gente que se humilla delante de ti, papá. Queremos ser la gente, Dios mío, que toma la condición de ese niño. Señor, de ese niño que se pone delante como ejemplo cuando los discípulos querían ser mayores. Señor, usted dijo, que sea como un niño. El que se humille como un niño, Él se sentará en el reino de los cielos. Señor, y en esta noche, Señor, queremos humillarnos como niños. Toma nuestros corazones. Por favor, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a caminar en humildad. Señor, en el nombre de Jesús. Polita, sácate la música nomás, por favor, si puedo colocar un piano ahí, porque para no empezar a cantar, por favor. Señor, queremos humillarnos delante de usted y pedirte transforma nuestros corazones soberbios, transforma nuestros corazones altivos, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos creído más que otros? O que sabemos más que otros, o hemos mirado menos a otros. Perdónanos, Señor. Esta noche nos arrepentimos como la iglesia que quiere ser, Señor, humilde para servir. Señor, Padre, queremos ser esos pequeños, Señor. Padre, ayúdanos a no tropezar, aunque sabemos que vendrán tropiezos, pero no nos queremos descarriar. Ayúdanos a permanecer en el camino, papá. Ayúdanos a permanecer en el camino, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu gracia. Necesitamos tu favor, Señor. Necesitamos tu favor, papá, para permanecer. Señor, sabemos que en el mundo hay un constante tropiezo, siempre nos están ofendiendo, se están burlando, nos están riendo, nos están tentando, obligando a hacer cosas, Señor, en diferentes áreas. Ayúdanos, danos las fuerzas para no tropezar. Pero también, Señor amado, a veces las personas, aún en medio de la congregación, nos ofendemos u ofendemos. Señor, ayúdanos a no. Y a veces es tan difícil, Padre, porque a veces sin querer ofendemos de palabra, de hecho. Ayúdanos que cuando haya este tipo de situaciones guardemos nuestro corazón, Señor amado, y no seamos tan fáciles de ofender, que maduremos, Señor amado, que podamos entender que cada hermano es diferente en su actitud, en su forma, en su expresión, Señor, y que guardemos nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos. Ayúdenos a permanecer. Ayúdenos a perdonar. Señor, ayúdenos a no hacer escándalo cuando hayan cosas que no compartimos, que no nos gustan. Ayúdenos, Señor amado, a no hacer tumulto en medio de la, Señor, simpleza de tu presencia en la congregación. Señor, háblanos por tu palabra siempre y ayúdanos a perdonar. Y ayúdenos, Señor, a no ser tropiezo para otros. Pedimos tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Tengo un tiempo ahí con sus propias palabras, unos 2 minutitos, hermano, ahí, en su lugar.